Buenas tardes, bienvenidos a otra sección de Simple Qué. Hoy tenemos con nosotros a un autor, yo diría que urgente, quizá por los tiempos que corren en el ámbito educativo, que es precisamente del que vamos a hablar. Y sobre todo, pues viendo la obra del culto pedagógico, pues hemos traído a José Sánchez Tortosa. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues nada, José, lo primero que me gustaría preguntarte, a raíz de tu último libro, bueno, no es la primera incursión que haces en todo este ámbito educativo. Tienes otro libro, si no recuerdo mal, del año 2008, que es El profesor en la trinchera, y me gustaría preguntarte en qué momento o cuál es la razón principal por la cual decides adentrarte y empezar a investigar en estos temas educativos. Bueno, en primer lugar es una cuestión laboral y casi de supervivencia, ¿no? Porque claro, al haber estudiado filosofía a uno se le abren pocos campos en la vida laboral que no sea la docencia, ¿no? Entonces, ya después de cierto tiempo dando clases, se me planteó la posibilidad de escribir ese libro sobre la enseñanza en ese momento, en el año 2008. Entonces el libro era un libro mucho más breve, más divulgativo, pero bueno, sí que es verdad que ya se planteaban algunas de las críticas de fondo a la situación de la enseñanza en ese momento, que visto con perspectiva, la verdad es que han experimentado mutaciones importantes y yo creo que esa crisis ha acentuado en esta década, ¿no? Y esa fue la primera incursión, digamos, literaria o ensayística en el campo de la docencia. Luego, por supuesto, he seguido dando clases y, bueno, aproveché, digamos, ese impulso para profundizar mucho más y darle un sustento filosófico, digamos, más riguroso, ¿no? Que es de donde sale el culto pedagógico. Precisamente, pues en el culto pedagógico, una de las cosas que más me ha llamado la atención es que la miga propiamente filosófica de ese libro la resumes o la desarrollas muy brevemente en la primera parte del libro, que es para mí la parte crucial, y básicamente te sirves única y exclusivamente de Platón y de Sócrates. ¿Por qué Platón, por qué Sócrates y por qué es tan importante para describir el proceso real de enseñanza? Sí, esa primera parte es el combustible filosófico que permite funcionar el resto del libro, ¿no? Es verdad que el resto del libro se profundiza en cuestiones más históricas, pero no tendría sentido ese análisis crítico de legislaciones realmente existentes a lo largo de la historia si no tuviera la alimentación teórica y conceptual que se ofrece en la primera parte y que sí es eminentemente filosófica. Y a mi juicio no puede dejar de serlo. Y el motivo está en Platón, claro. Digamos que la alternativa a la hora de explicar cómo es posible el proceso de conocimiento, el proceso de aprendizaje, por lo tanto, sin recurrir o bien al idealismo voluntarista de la alta metafísica, incluso de la teología, o al reduccionismo psicologista, subjetivista, propio ya de la sofística y de la posmodernidad en la que vivimos. Digamos que la única posibilidad de explicar con un fundamento objetivo el proceso del conocimiento es alejarse de esos dos extremos, de esos dos agujeros negros, y situarse en el fiel de la balanza que Platón establece en términos técnicos, sobre todo en el experimento del esclavo de Menón, en el diálogo de ese título. Ahí es donde él plantea que el proceso de enseñanza no puede emerger desde la nada, no puede ser una creatio ex nihilo, y tampoco puede ser mera repetición. Entonces, la única posibilidad de precisar el fundamento ontológico y epistemológico del aprendizaje está en la noción de simploqué platónica, que se sitúa entre esos dos polos, ¿no? Entonces, de alguna manera, la primera baza que vienes a romper es que el proceso de enseñanza no depende tanto de las cualidades psicológicas e incluso neurológicas de los sujetos, de los alumnos, que es donde se está centrando muchas de las acciones que hoy en día lleva a cabo el gobierno y los gabinetes pedagógicos, sino más bien que es lo importante es que hay una razón filosófica detrás, y esto quizá pueda llamar demasiado la atención al ámbito educativo. ¿Cuál es la potencia realmente de este planteamiento filosófico? Yo creo que su fuerza estriba en que precisamente permite resolver, elevarse por encima de la tendencia al reduccionismo, al cual aboca el psicologismo, el neurologismo, una educación moralizante o con más peso ideológico.
La filosofía obviamente tiene en cuenta esos elementos que están operando constantemente en los procesos de enseñanza, pero su fundamentación tiene que desbordar esos ángulos, esos enfoques cerrados, ¿no? Y por eso el proceso de enseñanza no puede producirse en condiciones de una mínima objetividad y de una mínima operatividad si no se dan unas condiciones objetivas que no pueden circunscribirse solo a esos ámbitos. Y de ahí su fundamentación filosófica y, para ser precisos, tomando como referencia a Platón, de raíz geométrica, digamos. Es una racionalidad de estirpe geométrica, pero que permite reconstruir el tipo de relaciones que van operando en distintos ámbitos de la realidad, y muy en particular en el ámbito de la enseñanza. Ya has comentado que el resto del libro, después de esa primera parte, es un escrutinio histórico a todo el mapa educativo que ha venido siendo en nuestro país. En base a estos criterios filosóficos platónicos y geométricos que expones en la primera parte, ¿en qué momento crees que se encuentra a día de hoy la educación española? ¿O cómo de lejos está la educación española de ese criterio platónico que comentas? Está a años luz. Está a años luz porque siguiendo las peripecias históricas de la legislación educativa y sobre todo de los modelos hegemónicos en cada momento en el ámbito de la educación, se ha llegado en estas primeras décadas del siglo XXI a un relativismo exacerbado en el cual el foco de la educación, que ya es un término equívoco e impreciso, se sitúa en el niño, pero lejos de precisar en qué aspectos, facultades o capacidades del niño, digamos que se deja en una indefinición perniciosa, una indefinición completamente catastrófica, ¿no? Porque claro, ahí lo más fácil, digamos, la inercia donde llevas a que lo que triunfe es el coágulo de afectos y de emociones en los que consiste un ser infecto, digamos, imperfecto o en fase de formación, como son los niños o los adolescentes, ¿no? Y claro, ahí el reino de las emociones, donde la mínima objetividad pues queda relegada al ámbito casi de lo reaccionario, ¿no? Pues ahí triunfa el psicologismo y, lógicamente, digamos, el aparato institucional o administrativo que regula eso, pues son los gabinetes psicopedagógicos, claro, que son los comisarios de los afectos, digamos, ¿no? ¿Y en qué momento o a raíz de qué concepción, no sé si ideológica o filosófica, crees que empieza a filtrarse y a cobrar peso en la educación española este tipo de educación psicopedagógica muy centrada en los afectos? ¿Bajo qué criterios se filtra? O sea, históricamente se van produciendo distintos bandazos. El recorrido de la legislación educativa española es muy interesante, en particular la española, porque va experimentando un movimiento pendular, pero a mi juicio ese movimiento pendular es más bien epidérmico, es más bien superficial, y sí que se produce con diferencias a veces importantes, pero sí que hay una línea de continuidad de paulatina degradación, repito, con movimientos de acción y reacción, de retroceso y de avance, pero una paulatina degradación que corona especialmente la ley del 90. ¿Dónde se pueden atisbar esos momentos de manera más clara, ¿no? Por tomar como referencia a Rousseau, ¿no? de ese olvido de la enseñanza como una geometrización, de la filosofía como una geometrización de la enseñanza. En España, por ejemplo, en el ámbito de la institución libre de enseñanza, que tomando como referencia el humanismo krausista, digamos que adoptan algunos de esos tópicos que luego van a ser constantes al ámbito de la educación, pero no conviene olvidar que en esas dialécticas se revela en muchos documentos como son, como decía antes, ¿no?, bastante superficiales, porque en las cuestiones de fondo suelen tener más puntos en común, más puntos de confluencia. Hay textos en los que, por ejemplo, Onésimo Redondo habla muy bien de la educación institucionista, y otros en los que Giner de los Ríos habla muy bien de la educación jesuita. Hay puntos evidentes en común que yo creo que permiten vislumbrar, ¿no?, esa línea de continuidad. Y luego ya, después del franquismo, en la ley del 90, aunque, como hemos comentado alguna vez, ya la ley del 70, la ley Villar-Palasí, ya prefigura algunos de los aspectos claves de la ley del 90,
y se da ya esa especie de degradación. Por eso alguna vez he dicho que el paradigma pedagógico LOCSE, la nueva pedagogía en España, es la fase superior de la escuela franquista y no su negación. Has comentado en tu libro, lo señalas varias veces, lo reiteras, el hecho de, bueno, distingues muy claramente entre lo que es educación e instrucción. Y te quería preguntar si crees que el debate actual, el poco que hay, que los políticos tienen sobre el ámbito educativo, si se está centrando más en esa parte, digamos, que tú entiendes como educativa, una parte más sociológica, y han olvidado por completo la parte instructiva, que es donde realmente se produce el proceso de enseñanza. ¿Crees que la enseñanza española debería centrarse única y exclusivamente en esa parte instructiva y olvidarnos de la parte que tú denominas educativa? A mi juicio sí, claramente. Esa distinción era bastante nítida hasta el siglo XIX, por poner un punto de referencia más o menos aproximado, ¿no? Educación e instrucción eran conceptos bastante bien delimitados, ¿no? Y desde luego en esa tradición la educación siempre quedaba reservada a las familias o a la Iglesia o a la Iglesia a través de las familias muchas veces. Lógicamente esa nitidez en la demarcación va difuminándose paulatinamente y se va difuminando o incluso desaparece cuando la instrucción queda sepultada bajo la educación, lo que yo denomino a veces que el concepto queda sumergido, subsumido o bajo el afecto, o bajo los afectos, ¿no? En momentos cruciales, momentos que por necesidades del Estado ha de darse un impulso no solamente técnico, académico o científico en la formación de los ciudadanos, sino que hay una evidente necesidad propagandística o nacional o del orden que sea para producir ciudadanos con unas determinadas convicciones. Ahí es donde entra la educación. Hay un momento muy interesante en la propia Revolución Francesa, en los primeros meses, ya a partir de agosto de 1789 hay una serie de discusiones interesantísimas, sobre todo con Condorcet y Le Pelletier, en las cuales se está jugando eso, ¿no? Y claro, ahí el Estado francés, la naciente República Francesa, tiene que construir un ciudadano nuevo que rompa con el antiguo régimen, ¿no? Es el Estado el que se va a ocupar de una educación que antes estaba a expensas, digamos, de la Iglesia y a través de las familias, ¿no? Y hay otros momentos particularmente interesantes, como son un ejemplo clarísimo, la Escuela Nacional Socialista Alemana. La Escuela Nacional Socialista Alemana se llegó a tal grado de pauperización de los contenidos y de los conocimientos bajo la transversalidad ideológica que directamente se podían suspender clases de matemáticas o de física porque había que realizar actividades con sesgo ideológico, claro, con contenido ideológico, sobre todo a través de las organizaciones de las juventudes hitlerianas, ¿no? Esto es algo que, por supuesto, con todas las diferencias que hay que destacar, pero también hay que tener en cuenta las similitudes, claro. Se produce continuamente en nuestras escuelas, en las que todo el tipo de actividades de performance, etcétera, con contenido ideológico, suplantan, sustituyen, debilitan, carcomen los contenidos. ¿Cuántas veces nos han suspendido clases o semanas enteras de clases de todas las asignaturas para hacer actividades, en fin, de todo tipo, ¿no? De celebración del Día Mundial, sí, del Día Internacional, del Día Mundial de la Paz, de la felicidad o de cualesquiera otras entidades metafísicas, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que has hecho en tu libro es reenfocar el punto clave en el sentido de que si los políticos hoy están debatiendo entre supuestos modelos educativos que en verdad no son tal, sino que son ideológicos, en verdad con tu libro destierras por completo cualquier tinte ideológico, por muy bien que pueda sonar al oído del ciudadano, bien sea religión o educación para la ciudadanía o asignaturas como feminismo que hoy se intentan implantar. Supuestamente lo que estás diciendo es que lejos de estar enfrentadas, precisamente lo que están haciendo es enfocar o trastocar un modelo que debiera ser única y exclusivamente instructivo.
¿En qué manera pueden ser perniciosas estas nuevas asignaturas ideológicas, por muy bien que suenen? Educación para la ciudadanía, por ejemplo. Podría resultar raro que a un profesor de filosofía se le preguntase que esa asignatura sí tiene que desaparecer. ¿Por qué? ¿En qué medida crees que trastoca esos principios educativos de los que hablas al principio? Bueno, depende mucho de la configuración de la asignatura, obviamente. Es verdad que, precisamente basándose en el principio de Simploqué, que bloquea la posibilidad de toda originalidad o innovación, algo que está muy de moda en enseñanza, y también repetición, si hay pretensión de originalidad o de creación no hay aprendizaje, y si es mera repetición tampoco. Basándose en eso y en el mismo diálogo es donde Sócrates viene a decir que la virtud ciudadana en este caso, no se puede enseñar. El aprendizaje, y por eso Sócrates, que es el primer maestro, renuncia precisamente al título de maestro en el sentido de el que inocula unos saberes cerrados, fijados o definitivos en la página en blanco que sería la mente del niño, ¿no? Él renuncia a ese planteamiento y por lo tanto tampoco se puede enseñar la ciudadanía. Se puede aprender, pero precisamente por el desarrollo de unas capacidades y que solo se pueden dar en unas condiciones objetivas concretas. Esto es lo principal. Cabría una educación para la ciudadanía, pero habría que cambiar, yo creo, la denominación, si se entendiera, claro, si se fijara en los contenidos, el conocimiento, en fin, lo más riguroso posible en términos históricos y de teoría política, de los estados occidentales o de las democracias realmente existentes, y muy en particular del estado y de la nación en la que uno vive, claro. Podríamos decir entonces que no es que religión o educación para la ciudadanía o feminismo sean contenidos perniciosos, sino que precisamente no se puede enseñar, que es donde no están dando ni los políticos, ni los profesores, ni los pedagogos. Claro, sería simplemente, aparte que tampoco garantiza nada, quiero decir que es cierto que es un poco, que es abusivo y que es hasta cierto punto obsceno, ¿no? La utilización que se puede llegar a hacer de la infancia, pero no siempre garantiza una eficacia, es decir, muchas veces por pura reacción los niños, cuando se les machaca con consignas del mismo tipo, pueden reaccionar en sentido contrario. El problema realmente no es ese, el problema es inmiscuirse en un ámbito que debería ser hasta cierto punto privado, aunque sé que no es sencillo ni se puede establecer una frontera exacta, pero hasta cierto punto debería ser una cuestión más privada de familias, etcétera. Pero sobre todo lo más catastrófico es que es una especie de facto, es una especie de estrategia gracias a la cual o por medio de la cual lo que se abandona es el conocimiento. Cuanto más estemos supeditando algunos de los pocos contenidos que se transmiten a cuestiones ideológicas, morales, etcétera, se pierden esa fundamentación epistemológica y por tanto filosófica del conocimiento y del aprendizaje. Vamos ahora, me gustaría tratar contigo uno de los conceptos clave que hoy todo profesor o todo pedagogo maneja y que de nuevo suena como un canto de sirena al oído, y es la idea de constructivismo. ¿Qué trampa o qué error filosófico, no sé si decir ontológico, se esconde detrás de esta noción de constructivismo? Sí, yo creo que la noción platónica de Simploqué y de anamnesis destruyen la construcción, digamos, ¿no? Para empezar, el constructivismo suele estar poco definido, suele moverse en terrenos muy vaporosos, muy genéricos, muy vagos, y por eso funciona más bien como clichés que aparecen en todas las legislaciones, en todos los programas, en todas las programaciones, etcétera, del ámbito pedagógico, pero que no están definidas con precisión. Habría que delimitar qué es lo que se quiere construir previamente. Enseguida ¿qué se entiende por construcción? ¿Qué es lo que se pretende construir? Y en función de qué parámetros objetivos, ¿no? Que es como ya digo, estos lemas que se mueven en el vacío porque su función no es teórica, no es conceptual, sino que es más bien retórica. Aprender a aprender, el constructivismo, el interés, enseñar según los intereses del alumno, al poner en el centro, de manera ilusoria, en el centro de la enseñanza al niño, pero claro, lo que se está poniendo son, pues eso, el subjetivismo, al niño, al narciso, ¿no? El narcisismo del niño, el individualismo estrecho, ¿no? El ego diminuto.
Entonces lo que se impide precisamente es el proceso de conocimiento, que requiere unas condiciones que sean objetivas. Solo se puede construir, para empezar, cuando hay una fase previa de destrucción crítica de aquello que impide que aflore el conocimiento. Esto en el experimento del esclavo de Menón se ve de manera diáfana, porque toda la primera parte del diálogo consiste en una doble destrucción crítica por parte de Sócrates, que es la destrucción de los prejuicios dogmáticos del sofista, de Menón, y luego, con el esclavo, de la destrucción de las inercias propias del sujeto psicológico, que le llevan a fiarse de meras apariencias y de manera apresurada a aceptar como verdades lo que son errores del proceso. Solo cuando han sido ambos reducidos, digamos, a la condición, al punto cero de conocimiento, es donde, en todo caso, y de nuevo según las condiciones objetivamente establecidas, puede producirse el proceso de conocimiento. Es el momento en el que, en la discusión con el Menón, Menón le dice a Sócrates que cómo vamos a saber nada de la virtud si ninguno de los dos lo sabemos. Y dice, bueno, pues por medio de la construcción teórica, de la dialéctica, en función de la cual podremos, acaso, y de manera siempre precaria, construir una definición lo más precisa y objetiva posible, y en el caso del esclavo, la resolución del problema geométrico, ¿no? Otra idea crucial que, a mi juicio, creo que ya ha desbordado por completo el ámbito educativo y ha pasado al político y al social, es el de la efebolatría. Y lo podemos ver, por ejemplo, lo estamos viendo en esta niña, creo que se llama Greta Thunberg, que es la que está, digamos, encabezando todos los movimientos ecologistas, más bien. Y también lo hemos podido ver, por ejemplo, en una foto muy destacable a raíz de todo este proceso independentista, en el que se veían dos niños, uno con la bandera independentista y otro con la bandera española, los dos unidos y cogidos y digamos, queriéndose, ahí, demostrando toda esa potencia afectiva, y da la sensación como si a los niños, o como si los adultos, hubiéramos perdido algo que ya está ahí en la infancia, como un algo que solo hay que tirar del hilo y sacarlo. Y parecerá que son los niños los que han de enseñarnos o marcar el camino a los adultos y no al revés. ¿Cómo se puede o de qué manera podríamos destruir o atacar a este concepto de efebolatría, que es el niño el que tiene ya la solución previamente dada? Bueno, es cierto que sí, que se produce ese fenómeno que tampoco es novedoso, pero que cuando se ha dado en experiencias bastante tétricas, donde había una evidente idolatría de la juventud, es en el nazismo, también en el fascismo, los movimientos vanguardistas del periodo de entreguerras. Hay una inequívoca exaltación bastante desmesurada de la juventud. Hay una frase que hiela la sangre de Goebbels, en el que, de manera no solo abierta, sino enfática, ¿no?, llega a decir que la juventud siempre tiene la razón. Ese es el modelo límite, seguramente, ¿no?, un modelo extremo, pero sí que creo que es evidente que en la posmodernidad está latente, es una tentación casi irresistible, ¿no?, la veneración por la juventud, ¿no?, y lo estamos viendo, por supuesto, también en términos políticos, ¿no? Hay que presentarse para tener cierto éxito mediático como la nueva política, como si hubiera un criterio valorativo de calidad en función de lo viejo o de lo nuevo, y sobre todo cuando, en términos biográficos, la infancia, decía Oscar Wilde, que es una enfermedad que por fortuna se cura con el tiempo. Lo que pasa es que en términos objetivos hay una prolongación de la infancia. Es decir, no es ya que el periodo de tiempo que dura la infancia sea idolatrado, más o menos, ¿no? El problema es que se está prolongando, que hay una intensa infantilización en los propios planes de enseñanza y, por supuesto, en la realidad social que precisamente vivimos. Igual por la ausencia de contenidos a favor de esperar que brote ese niño por fin. Claro, porque el proceso de maduración y sobre todo el enfrentamiento y la interiorización del principio de realidad son mucho más tardíos, si es que llegan, porque claro, cada vez nos encontramos más individuos ya, en fin, ya talluditos, ¿verdad?,
con problemas para interiorizar el principio de realidad, hasta el punto de que si se organizan votaciones, según me enteré hace unos días, para cambiar el final de una serie de televisión porque no nos gusta. Bueno, vamos a ir ahora, digamos, para el que para mí es el punto clave, y es el de la llamada pedagogía, que yo creo que es donde está el centro de atención, o debería estar, y que precisamente no está. Parece como una ciencia formal, a priori, que es capaz de abordar de manera homogénea, o no sé si lisológica es el concepto apropiado, de abordar el resto de materias o de contenidos o de cierres categoriales, para que estos sean enseñados de manera homogénea y, digamos, propicia. A partir de esta, creo, visión equivocada o percepción de sí misma que tiene la pedagogía, ¿cuál es la crítica realmente que se le puede hacer a esta pedagogía? ¿Cuál es su lugar real? ¿Dónde hay que ponerla? ¿Dónde hay que situarla? Bueno, habría que enfocarlo al menos en dos planos distintos. El plano sería la destrucción, el desmenuzamiento crítico del estatuto epistemológico de la pedagogía. Sería un aspecto quizá más técnico, según el cual la pedagogía, aún presentándose como una especie de ciencia de la educación, no puede ser tal ciencia, si entendemos por ciencia un saber cerrado, que por lo tanto ha identificado un campo de estudio precisado, ¿no? Eso en el caso de la pedagogía no es posible, porque tiene que enfrentarse, tiene que operar con elementos y procesos de tan variadas dimensiones categoriales, que no puede cerrarse en un sentido estricto como ciencia. En segundo lugar, hay que entenderlo en su papel, digamos, político. Es decir, la pedagogía vendría a desempeñar el papel de administración de los procesos de enseñanza. Pero claro, esa administración de los procesos de enseñanza, al no basarse en unos contenidos científicos ni filosóficos, sino puramente formales, hace que el vaciado de la enseñanza esté legitimado por la propia institución. Y por eso, a mi juicio, en cierto modo, la pedagogía sí se ha convertido en una especie de teología de los afectos, en la que a quien hay que salvar es al alma pura del niño, preservar su felicidad, ¿no? Una especie de burbuja que nada haga estallar, y como toda teología requiere un sistema de liturgias y de rituales, ¿no? Muy laxos, si quieres, muy flexibles, muy vaporosos, muy heterogéneos, pero con gran poder en la administración, ¿no? Y entonces, claro, la pedagogía, que como mucho podría llegar a ser una especie de conglomerado de técnicas que registren y gestionen lo formal. Cada materia debería tener su propia pedagogía, en la medida en que realmente el estatuto epistemológico de esta pedagogía no debería ser epistemológico, sino nosiológico, digo, atendiendo por lo menos a la distinción del materialismo filosófico. Entonces, la forma en la que se producen las verdades sintéticas de las distintas asignaturas dependen de sí mismas, es decir, no de una ciencia a priori. Entonces, como mucho podrían ser técnicas totalmente distintas que dependería de cada materia, no de otra ciencia previa. Sí, pero ni siquiera, a mi juicio, tendría ese estatuto, por el siguiente motivo. Cuando el papel regulador de la conciencia, de inyección de la moral y de las pautas de conducta, digamos, venía por la religión, a través de las familias, como decíamos antes, el aula quedaba bastante limpia en general, para el trabajo puramente intelectual. Entonces, como en principio, en una escuela más de estilo más tradicional, más dogmática, si quieres, eso está resuelto y no hay problemas de conducta, por motivos sociológicos también, económicos, etcétera, ¿no? No hace falta una pedagogía que guíe al profesor de matemáticas, de física o de química para impartir su asignatura, porque en principio no se iba a encontrar con esos problemas. Y el modo o la metodología de enseñar, por supuesto que está implícita en la propia asignatura, ¿no? ¿Qué sucede cuando la religión, en el caso de España con el declive del franquismo, deja de desempeñar esa función? Esa función es la que desempeña la pedagogía.
Pero claro, tiene que legitimarse, se legitima como ese sistema de técnicas formales que han de ser aplicadas a las distintas ciencias y por tanto a su enseñanza en forma de asignaturas. Eso solo responde, claro, a que al haber desaparecido ese factor, hoy día es en las aulas donde, lejos de poder enseñar en esos términos objetivos, en esas condiciones, pues hay que educar. Porque claro, te encuentras con la exasperación de afectos en su estado de ebullición, donde cada vez queda menos energías y menos tiempo para lo que es propiamente la instrucción. Por eso la pedagogía viene a suplantar, en condiciones muy diferentes, pero viene a suplantar o a sustituir a la religión en ese sentido. Bueno, dado que creo que me has dejado más que claro que es el filósofo el que tiene que poner en su sitio al pedagogo, me gustaría también comentarte una relación, digamos, muy curiosa que planteas en tu libro, y es la que se establece entre el pecado original en la Edad Media y, digamos, la naturaleza en la modernidad. ¿Puedes explicarnos este movimiento que se produce entre estas dos épocas, por así decir? Sí, por ser esquemáticos, podríamos tomar tres referencias, ¿no? Platón, donde la enseñanza tendría una fundamentación geométrica. Claro, la fertilidad conceptual y teórica de la geometría implica que deja fuera todo rasgo personal. La geometría es una impersonalización y por eso el esclavo de Menón ha de despojarse de su yo, digamos, de su personalidad, de sus peculiaridades. Por ejemplo, da igual que sea un esclavo o deje de serlo, no tiene influencia en el proceso de resolución del problema geométrico que sea un esclavo. Lo único que es necesario es que sepa hablar griego, es decir, un lenguaje común y desarrollado, gracias al cual, y suficientemente sofisticado, claro, como para poder desarrollar, que ofrezca, ¿no?, el instrumental para poder hacer una resolución de un problema geométrico, ¿no? Pero su fundamentación es impersonal y por lo tanto no viene entregada graciosamente por ninguna divinidad, ni es una mera espontaneidad del individuo. Claro, eso queda revertido con la didáctica cristiana, ¿no? Obviamente en San Agustín, que sería el segundo momento, que es un platonismo cristianizado, ahí es donde ya empieza a operar la idea de pecado original. La idea de pecado original implica que el profesor es una especie de sacerdote que permite al niño elevarse por encima de ese pecado original que es el de la ignorancia. Pero lógicamente quien eleva es Dios. Entonces es el absoluto el que enseña por mediación del sacerdote. Lo cual implica que a efectos prácticos tiene mucho interés, a mi juicio, que hace falta, claro, una cierta disciplina. En el proceso de resolución del problema geométrico en Platón hace falta una disciplina por una pura operatividad objetiva, ¿no? En el caso de la enseñanza en el ámbito cristiano, también, porque hay que superar esa ignorancia natural, y eso solo se puede hacer por el artificio de la disciplina. Aquí viene la tercera fase, ¿no?, los encuentros en la tercera fase, ¿no?, que sería con Rousseau. Con Rousseau y antes con Comenius se produce una naturalización de esa divinidad. Y entonces lo que se diviniza es la naturaleza y por lo tanto la naturaleza del niño. Entonces ya el pecado original no es operativo, eso tiene una consecuencia inmediata, que es modernizar la trascendencia, el absoluto, que es clave en el proceso de enseñanza, pero descontando la disciplina. Porque si lo que es natural ahora es bueno, entre comillas, es bueno, entonces no hay que disciplinar al niño. Entonces precisamente la enseñanza deja de ser un artificio que disciplina, es decir, que somete a unas restricciones para que el discente pueda aprender, para muy al contrario, dejar, liberar y que salga, digamos, la naturaleza bondadosa de ese niño, que ahora es una entidad divinizada, porque claro, si uno tiende a ocultar o a borrar el rostro de Dios se ve reflejado en el rostro del niño, ¿no? Y realmente la tradición posmoderna viene de esa conversión, de esa mutación, ¿no?, de la enseñanza, que ha pasado de ser geométrica a ser teológica,
de ser teológica a ser ecológica, de ser ecológica a ser meramente psicológica, porque ahora ya sí, la enseñanza es un asunto personal, cuando no a ser directamente farmacológica como estamos viendo actualmente, ¿no? Has comentado muy de pasada la palabra lengua. No me voy a detener, porque para eso está tu libro, el papel que juega la lengua en el proceso de enseñanza, pero sí te quería preguntar, relacionado con esta, sobre todo la cuestión que ya ha cobrado mucho peso, ya no solo para los alumnos, sino también para los profesores, y es el hecho de la obligatoriedad, el que sea obligatorio un segundo idioma para que los profesores puedan acceder a unas listas de interinos en las que estar en mejor posición, y sin lo cual parece que ahora el profesor o el alumno es algo, digamos, no sé, demasiado inferior al que sí posee una lengua. ¿En qué medida crees que puede afectar esta política, que vamos a recordar que fue implantada por Esperanza Aguirre, sobre todo, y a los ciudadanos también quiere recalcarla mucho, como que el inglés tiene que ser otra lengua vehicular? ¿Cómo puede afectar esto ya no solo en el ámbito educativo, sino en el ámbito político? Porque yo creo que el hecho de tener que estar retrasando la adquisición de conocimientos por la adquisición de un lenguaje nos pone ya de entrada en una situación de desventaja respecto a países anglófonos. ¿Cuál crees que es la influencia a nivel educativo y a nivel político? Bueno, habría que empezar diciendo que más allá de las posibles buenas intenciones que se tuviera, era un error de partida en cierto modo, en el sentido de que no es posible realmente una escuela bilingüe, por lo tanto no eran escuelas bilingües lo que se implantaron. Se empezaron a introducir algunas asignaturas que eran enseñadas en inglés, pero eso no es exactamente ni convertir una escuela en bilingüe, ni convertir a los alumnos en bilingües. Eso por un lado. Por otro lado, ¿es necesario aprender lenguas extranjeras? Por supuesto, y cuantas más mejor, pero no deberíamos confundir lo que es el aprendizaje de lenguas con lo que es el aprendizaje en una lengua. Aquí me pongo del lado, por primera vez y sin que sirva de precedente, de psicólogos y neurólogos. Parece aceptado, y es además sensato entenderlo así, que el aprendizaje debe producirse para que sea eficaz y profundo en la lengua materna. Por eso los individuos que son bilingües es porque, por cuestiones familiares principalmente, o en fin, de otro tipo, ¿no?, principalmente familiares, o bien su lengua materna es una, pero viven en un país con otra lengua oficial, o porque tienen padres, progenitor A o B con distinta lengua materna, por distintos motivos. Pero eso no se puede planificar en masa en un sistema de enseñanza pública como para construir escuelas bilingües. Yo he comparado el proceso de aprendizaje con las tres funciones del alma platónicas, identificándolo con tres funciones que podrían servir, con tres funciones anatómicas, ¿no? La lengua sería como la respiración. Si no hay respiración, es decir, si no hay aprendizaje de una lengua, que es la que se convierte en lengua materna los primeros meses y años de vida del niño, no puede haber aprendizaje. La instrucción propiamente es lo que podríamos equiparar con la alimentación, con la nutrición, pero para que la enseñanza sea nutritiva hace falta que sea en la lengua materna, es decir, hace falta que haya respiración. Por eso es tan flagrante, por no decir un crimen de lesa didáctica, la imposición, esta vez sí despiadada y sin bilingüismo que se le parezca, en algunas regiones españolas, en las que, con independencia de la lengua materna del alumno, se ha impuesto un modelo en el que bueno, pues una es únicamente la lengua de enseñanza, lo que se llama equívocamente y de manera muy imprecisa lengua vehicular, ¿no? Ese es el problema. Lógicamente, en sociedades tan heterogéneas, ¿no?, y con tantos movimientos demográficos, es prácticamente imposible que todos los alumnos de un sistema público de enseñanza aprendan en su lengua materna, porque muchos son inmigrantes, por otros motivos, pero obviamente un Estado tiene unas necesidades objetivas y lógicamente necesita que haya una
o varias lenguas comunes oficiales que tengan que ser la base respiratoria de la enseñanza. Pero el bilingüismo entendido así, como una escuela bilingüe, no digamos ya cuando se habla de escuelas trilingües o de trilingüismo en regiones con lengua cooficial, vamos, a mi juicio es un disparate, o como siempre, como suele suceder, un ardid retórico, ¿no? Otra cuestión súper importante es la de, que además violenta, digamos, de cara al público, puede ser la de la no democratización de unos procesos que precisamente luego permiten que una sociedad sea democrática. ¿Qué quieres decir con esto exactamente? Bueno, como siempre, claro, también habría que definir qué se entiende por democracia, ¿no? Pero si se entiende por democracia una isonomía, es decir, una igualdad ante la ley, y evitar que haya privilegios de partida, entonces no hay más posibilidad de construir una sociedad democrática que por una escuela que no lo sea. Porque evidentemente para que nadie tenga privilegios de partida, hace falta que esa igualdad ante la ley sea operativa, esté garantizada por el sistema. Y ahí no cabe intervención de la supuesta libre opinión de los miembros de la comunidad educativa en este caso, ¿no? Como si se pudiera votar el teorema de Pitágoras, ¿no? Si se reduce la democracia a la pura elección y a la libertad de opinión, lógicamente, para empezar, eso no es democracia propiamente dicha, pero mucho menos en el ámbito escolar. Claro. Y por eso el tan traído tópico de formar mentes críticas para que sean buenos ciudadanos y todo eso es lo que está dinamitado en la escuela, porque precisamente no puede haber crítica, quiere decir discriminar o separar, si no se tienen argumentos, conocimientos y referencias, y se ha desarrollado, claro, unos fundamentos que no pueden ser puestos en duda porque son objetivos y sin los cuales no hay operatividad, como para que luego se pueda construir una crítica. Hace nada, 2 días, uno de tantos gurús de la neopedagogía decía que, claro, que no se puede pretender que haya verdades absolutas y enseñarlas. Pero claro, aquí, como ya desde San Agustín sabemos el argumento, ¿eh? ¿Y esa frase es una verdad absoluta o no lo es? Porque si no hay verdades objetivas, el triunfo de los afectos, como ya intuyó Sócrates, es el triunfo del más fuerte, del más astuto, del más despiadado. Lo único que garantiza una democracia, al menos un sistema político de convivencia social, en el cual no haya privilegios como los del antiguo régimen, es que lo que mande sea la razón, y no los afectos, o los lazos sanguíneos, o los privilegios económicos. Pues nada, José, una de las últimas preguntas que te quiero hacer es ¿qué posibles soluciones ves, si es que las hay, para este problema que ya está plenamente explotado y en desarrollo? Bueno, quizá el más tentador es el que proponía, según Diógenes Laercio, Epicuro, ¿no? El hombre libre se aleja a vela desplegada de toda paideia, es decir, de toda educación, de toda cultura, de toda política. Pero como desde luego no todos podemos escapar del mundanal ruido, pues y siendo realistas, yo creo que para empezar al menos pues hay que mostrar las inconsistencias, los perjuicios de este paradigma o modelo educativo. Hay que insistir una y otra vez en que esta supuesta nueva pedagogía que se interesa por el niño y que es abrazada entusiastamente por las corrientes autodenominadas de izquierdas o progresistas, tiene como víctimas propiciatorias precisamente a los que menos recursos tienen, porque son ellos los que más necesitan instrumentos de conocimiento y por tanto de independencia personal, que sin una buena formación secundaria y superior pues van a carecer de ella. Entonces las víctimas de este modelo pedagógico son precisamente los que tienen menos recursos, y ofrecer una resistencia conceptual y por lo tanto terminológica, ¿no? Negarse a entrar en el juego, en la jerga viciosa en cierto modo, tramposa y tan eficaz de la pedagogía de moda, ¿no? o hegemónica,
y remitirse a conceptos que acaso suenen rancios o pasados de moda, pero que sean más precisos, hablar de instrucción, hablar de exámenes de estado, renunciar a utilizar términos como áreas de conocimiento, la redenominación de muchas de las asignaturas iba en ese sentido precisamente, cuando hay que digamos, aferrarse, ¿no?, a las ciencias categoriales, pues física, química, matemáticas, historia, geografía, desmontar los tópicos y resistirse, por lo tanto, a utilizarlos de aprender, constructivismo y todo este tipo de cosas, ofrecer por lo menos una resistencia terminológica y en fin, el modesto radio de acción que tenga cada uno como profesor, pues intentar ser lo más riguroso, estricto con sus alumnos, que es la única manera de producirles un beneficio de valor incalculable, claro. No sé si podríamos resumir, bueno, o sintetizar algunas de las ideas más importantes de tu libro en que no hay que respetar la independencia del niño porque no la tiene precisamente, sino que lo que hay que hacer es darle aquello que le permita construir su independencia. Igual estamos empezando la casa por el tejado, pero en otro orden de cosas me gustaría, ya que tengo un profesor de filosofía también delante, preguntarte por el papel de la filosofía como asignatura en los institutos, que parece, no sé si está denostado o incluso precisamente porque esté denostado sea una de las razones de que la filosofía ya ha podido reconducir a la pedagogía en su radio de acción. ¿Cuál es en tu opinión el estado de la filosofía actual o cuál sería el mejor modelo en el que tú evitarías la doxografía filosófica en las aulas? Bueno, es difícil, no en todos los sistemas escolares se enseña filosofía en secundaria y bachillerato, es más bien una tradición europea y de algunos países europeos. Sí que hay una gran tradición en Francia y en Francia los exámenes de filosofía en selectividad exigen al alumno una cierta reflexión filosófica que vaya más allá de una mera doxografía, de una mera interpretación de textos. No sé bien cómo habría que hacerlo, pero lo que me parece fundamental es que la organización de todo el sistema de enseñanza sí tuviera una visión filosófica. No es tan importante que exista la asignatura de filosofía, aunque laboralmente para nosotros sí lo sea, y desde luego sí, una buena historia de la filosofía, una asignatura de historia de la filosofía en bachillerato, quizá en 2 cursos y no solo en uno sería lo más adecuado. Yo sí creo que es necesaria y desde luego muy ilustrativa y muy productiva con independencia de las carreras que luego vayan a estudiar los estudiantes. Bueno, ahí si se tuviera tiempo habría que entrar un poco a fondo en la interesantísima polémica entre Sacristán y Bueno con respecto al papel de la filosofía en los estudios superiores, ¿no? Pero bueno, para centrarlo en el ámbito de la secundaria y el bachillerato, lo más importante sería que sí que tuviera una visión global, en ese sentido filosófica, de la organización, de las diferencias y relaciones entre los distintos saberes y por tanto su aplicación en el aula, más que la presencia en los planes de estudios de asignaturas de filosofía, que también creo que son necesarios. Ahora bien, eso siempre va a estar expuesto lógicamente a la contaminación y la influencia pues, ideológica, moral y cabe el riesgo de convertir la filosofía en una especie de coaching o sistema de autoayuda. Por eso yo creo que para la salud de la filosofía como disciplina, lo mejor sería que fuera prohibida y nosotros fuéramos clandestinos. Pero es más astuto mantenerla de manera atenuada o más bien gaseosa, porque uno mantiene el prestigio de que, bueno, los planes de estudio seguimos manteniendo la filosofía, porque somos gente, en fin, ilustrada y preocupada por los saberes y por la cultura, pero bueno, convenientemente vaciada, por ejemplo, sin mucho valor para la mayoría de los alumnos en la selectividad. Bueno, ese tipo de cosas, digamos, la desactivan, pero mantienen la carcasa. Una de las últimas preguntas que te quiero hacer, José, es si tienes conocimiento o constancia de qué recepción ha tenido tu libro. No me refiero a nivel público, que ya sé que estás casi de gira por medios y en presentaciones, sino dentro del propio sistema educativo, incluso en tu centro. ¿Tienes alguna referencia de cómo está siendo interpretada o valorada este libro en concreto?
O sea, yo no he tenido noticias, salvo bueno, algunos casos de algunos profesores de manera más o menos aislada, pero no de manera institucional que haya tenido una determinada reacción o acogida el libro. Cuando ha habido algún titular en prensa o alguna entrevista pues, que ha podido llamar la atención, bueno, ha suscitado alguna reacción, pero yo creo que no hay digamos, realmente de responsables o de gente que tenga, de personas que tengan cierto poder de influencia en ámbito educativo, estoy pensando por ejemplo en partidos políticos o en administraciones públicas, que yo sepa no hay riesgo de que lo lean, vamos. Ni siquiera en Cataluña, quiero decir, porque le dedicas una parte de tu libro bastante importante al tema catalán. Antes de terminar, cuéntanos un poquito cuál es tu interpretación o tu diagnóstico de ese ecosistema educativo, que allí es bastante particular por el tema de la lengua, sobre todo. Sí. Bueno, tiene que ver con lo que te comentaba antes, de la analogía entre las funciones orgánicas con las funciones en el proceso de enseñanza, pero obviamente tiene repercusiones políticas inequívocas, administrativas e incluso laborales. Se puede estudiar bastante bien, yo cito sobre todo los estudios que hace Xavier Pericay y Javier Orrico sobre el momento en el que entre el año 80 y 81 se hace una sutil pero muy eficaz depuración de los profesores de enseñanza media, tomando como criterio de admisión precisamente el conocimiento de la lengua. Eso hace que los menos ideologizados, o desde luego los que no conocían el catalán, dejaran la profesión, fueran residuales o salieran de Cataluña, y lógicamente el corpus doctrinal, ¿no? El corpus, casi el catecismo, estaba formado por un cuerpo de profesores que venían digamos, de una orientación inequívocamente nacionalista, ¿no? Yo no sé la repercusión que ha podido tener en Barcelona, en Cataluña. De Barcelona sí he tenido respuestas y comentarios de algunos intelectuales, bueno, de algunos escritores y de algunos profesores, pero dudo que tenga ningún impacto real. Vamos, no tengo ni la menor pretensión de originalidad, porque en enseñanza no hay nada original como te he indicado antes desde el punto de vista más estrictamente filosófico, ni de dejar cerrada la cuestión, porque es una manera de abrir el debate, pero sí sobre unos soportes que se pretenden, en fin, construidos con un cierto rigor y que puedan ser operativos y funcionales, pero también sin el menor ánimo de que tenga una eficacia real, ¿no? Y ya para cerrar, José, ¿qué libros o qué libro nos recomendarías para entender tu libro y poder adentrarse bien, o para entender o abordar el problema educativo? ¿Qué títulos podrías reseñarnos? Bueno, bastantes. Yo creo que el texto inaugural es el Menón de Platón. Ese diálogo es como el punto de partida, la plataforma en la que ya está planteado con bastante precisión la fundamentación filosófica del proceso de enseñanza. Bueno, luego hay bastantes textos. Hay un texto, voy a citarte dos textos curiosos, porque los clásicos más o menos son conocidos y tal, ¿no? Pero hay un par de textos muy interesantes por su originalidad y son relativamente curiosos. Uno es de Edgar Morin, que es un escritor canadiense, que habla el título de su libro es La superstición pedagógica. Y hay bastantes confluencias con algunas de las tesis que yo presento en el libro, y sobre todo viene a insistir mucho en lo que él llama la opinionitis, o podríamos llamar doxomanía, ¿no? Que hoy todo se ve reducido a la opinión y por lo tanto los contenidos y los conocimientos han quedado relegados, ¿no? Y luego hay un texto de un filólogo español, es un texto publicado en 1914, entre el 14 y el 16, si no recuerdo mal, se llama Julián Rivera, se llama La superstición pedagógica. La superstición pedagógica es el libro de Julián Rivera. El libro de Morin, ahora no recuerdo, pero bueno, te daré la referencia.
El libro de Julián Ribera es muy interesante porque él plantea que la pedagogía es como la alquimia, la equipara a la alquimia antes de la química. No es ni puede ser una ciencia y que realmente solo se puede enseñar transmitiendo conocimientos por medio del ejemplo. Es mucho mejor profesor el carpintero que está trabajando y el aprendiz le ve que aquel que explícitamente quiere enseñarle algo a otro, ¿no? Y esto lo lleva de manera bastante rudimentaria conceptualmente, pero muy eficaz y muy inteligente, a un análisis bastante pormenorizado de la situación de la pedagogía ya en esos años en España. Pues nada, José, y antes de que la lluvia caiga sobre nosotros, agradecerte tu visita, Un placer. esta entrevista, y esperamos poder verte pronto y que sobre todo que tu libro tenga éxito y que lo compre la gente, que es urgente y necesario. Así que nada, muchas Muchísimas gracias, José. gracias. Hasta luego.